tothom, a tots i a totes, els que esteu aquí presencialment, que realment és que està ple i això ens satisfà molt, i els que ens seguiu per streaming. De fet, no em tocava a mi fer la presentació, li tocava a la nostra gerent. L'heu de disculpar, m'ha dit que disculpeu, ha sortit un tema urgent, voldria ser-hi ella, però sí que em fa arribar un missatge una mica respecte a la part de les polítiques de gènere i a nivell transversal per el que respecta a tots els temes que avui el nostre ponent, el Roi, tractarà, de les noves masculinitats, però també de multiculturalitat, li hagués volgut explicar-vos en l'àmbit de bombers. Dir-vos que és un tema que a bombers ens preocupa, que ens hi hem posat, des de bombers hem fet diverses accions, una d'elles és la creació d'un grup motor, en diem grup motor de gènere, on s'han estudiat quins són aquells elements que hem d'incorporar per ser contemporanis a lo que és la societat d'avui en dia. Ja no només és la incorporació de la dona en el cos de bombers i quines accions cal, sinó en general, totes les accions que calen de clima, d'infraestructures, etc. De moment tenim aquest motor, també s'ha impulsat una comissió de deontologia que incorporarà tots aquests aspectes referents a l'àmbit de gènere i transversalitat, multiculturalitat, però una cosa important. Hi ha la voluntat política i hi ha la voluntat de l'equip de direcció, que també parlo part del nom de l'equip de direcció, de revisar aquests elements de l'organització, transformar-los, fer-los contemporanis i fer un cos de bombers volcat en el que és la resposta a la societat, però representat per tota la societat. Llavors, nosaltres agrair en aquest cas a la Sònia i al Roi, que seran els ponents, el fet que ens emmarquin amb aquests elements i que no només ens emmarquin sinó que ens formin, per part meva i per la resta de companys, molt atents a el que ens podeu explicar i que segurament tot ho incorporarem i com més, tornar a dir que la gerent li hauria agradat estar, no pot estar-hi, però que digueu que farà un seguiment i per descomptat incorporarem tots aquests elements que considerem que són necessaris per a la transformació del cos. Gràcies a tots. Deia el Sebastià Massaguer, moltes gràcies per la teva introducció, per la teva presentació. Sebastià, el cap de bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Jo soc la Sònia Ruiz, la directora de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps, i per la meva banda estic molt contenta d'estar avui amb totes vosaltres aquí, una audiència, tenim l'espai ple, estem fent un streaming també amb moltes persones que volien participar, escoltar el Roi Galant i estar posant-nos en marxa per introduir aquesta perspectiva de les masculinitats, especialment en les polítiques de seguretat i prevenció de l'Ajuntament de Barcelona i més específicament en el cos de bombers. Per la meva banda, jo us volia també emmarcar aquesta actuació d'avui, aquesta conferència, en les nostres polítiques feministes a l'Ajuntament de Barcelona, en la tasca que estem realitzant per incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques adreçades a la ciutadania que porta a terme l'Ajuntament de Barcelona i també a l'interna en la nostra estructura i el funcionament de l'Ajuntament. Per això, potser algunes de vosaltres sabeu, potser us sona el que anomenem l'estratègia dual, que és d'una banda fer polítiques específiques cap a persones i d'altra banda portar a terme la transversalitat de gènere. En relació a les polítiques específiques, l'Ajuntament porta des de finals dels anys 80, mitjans dels anys 80, fent polítiques de dones, d'igualtat, de gènere, d'equitat i sobretot aquestes van adreçades a les dones a partir dels punts d'informació i atenció a les dones, entre d'altres, tots els serveis d'atenció a les violències masclistes que tenim. També des de fa una miqueta menys, però amb molta empenta, portem a terme polítiques
polítiques adreçades de manera específica a les persones LGTBI i també als homes, és a dir, fem polítiques específiques en l'àmbit de les masculinitats. I, d'altra banda, més enllà d'aquestes polítiques sectorials o específiques, fem transversalitat de gènere, que és integrar la perspectiva de gènere en totes les etapes per part de totes les persones involucrades en el procés d'elaboració de les polítiques públiques. I això ho fem mitjançant la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps, que tinc el privilegi de dirigir i que, a més, estem situades a la gerència municipal, que és la cúspide de l'organigrama executiu del nostre Ajuntament i des d'allà és molt més estratègic i molt més senzill poder impregnar, que és la nostra voluntat, a tot l'Ajuntament i totes les seves polítiques amb aquesta perspectiva. Contem, per això tenim la sort també de comptar amb instruments programàtics i normatius. Començaré pels normatius, que són en l'Ajuntament, en el marc municipal no tenim lleis, però sí que tenim un reglament d'equitat de gènere que vam aprovar el 2019 i que en molts aspectes és innovador i és pioner en diferents aspectes. I també contem amb un marc programàtic que, entre d'altres, tenim diferents programes i el més important, el més rellevant, és el Pla per la Justícia de Gènere. Ja estem en el segon Pla per la Justícia de Gènere, amb un termini del 21 al 25, i aquest pla el que fa és intentar aprofundir a tot arreu de la casa en aquesta mirada i en aquesta política feminista. Aquest Pla per la Justícia de Gènere té 4 àmbits. Un intern, de canvi institucional, que ens indica com hem de canviar l'Ajuntament per poder propulsar aquestes polítiques, 3 eixos adreçats a la ciutadania. El segon és el tercer d'aquests eixos, és el de ciutat de drets, i allà també comptem amb un àmbit específic de treball de masculinitats. I és que el gènere configura la nostra realitat social i a partir de diversos dispositius culturals, socials, impregna, com dèiem, tota la socialització d'homes i de dones. I la masculinitat, per tant, i d'això ara avui aprendrem un munt, són mandats i pràctiques que arriben als homes per aquesta socialització. Les dones també en rebem els nostres, i aquestes pràctiques també les trobem a les institucions, a les empreses i a les organitzacions. I és necessari, per tant, centrar la mirada en aquestes pràctiques i quan aquestes pràctiques són generadores de desigualtats o de discriminacions, el que hem de fer és transformar-les, modificar-les. Des de la nostra perspectiva de les masculinitats, tenim el convenciment que treballar la masculinitat, treballar les masculinitats, és treballar en favor del feminisme i de l'equitat de gènere i de la justícia social. Per tant, sabem, i avui en sabrem molt més, tenim el convenciment que la masculinitat hegemònica té una incidència moltes vegades, malauradament, negativa en les dones. L'expressió més extrema d'aquest impacte negatiu la coneixem, que és la violència masclista. Però no només per les dones. Aquesta part negativa de la masculinitat té efectes també negatius cap a altres col·lectius, com poden ser aquells homes que no volen o no poden assumir aquest ser veritable home. Aquesta configuració d'aquest és l'home, haig de seguir això, i a vegades estem pensant, per exemple, els homes amb diversitat funcional o aquells joves que no són els millors fent els esports o que no els interessa fer esport o que no tenen cossos normatius. I alhora també aquesta masculinitat hegemònica, l'hermètica, la rígida, també té molts costos per als homes, per als propis homes més aviat normatius, perquè són mandats que limiten molt les possibilitats de ser, estan tancats i són irreals i sobretot no és senzill i tenir present el context on estem avui, en el marc del cos de bombers. Els bombers heu de ser valents, tota l'estona heu de ser atrevits,
moltes vegades, i això doncs, no ho podem ser sempre, moltes vegades som vulnerables, moltes vegades les persones, i per tant també els homes, no podem ser fortes i som ni impertorbables. Així que és interessant i és molt important poder pensar des d'aquí aquesta construcció del model de bombers que volem, i fomentant aquestes masculinitats més plurals, més diverses i menys rígides, com dèiem, doncs estem treballant per tenir una societat molt més justa. El compromís de l'Ajuntament en aquest sentit ja porta quasi ben bé, arriba als quasi ben bé 20 anys, portem com uns 18 anys treballant aquestes masculinitats més beneficioses per a tothom. La primera actuació va ser el 2005, així que ja són uns anys, amb la creació del primer programa voluntari per a homes que exercien la violència vicària. Uns quants anys després, el 2008, es va crear el que potser també us sona, que és el SA, el Centre d'Atenció als Homes, que en aquests moments es troba en l'espai plural, i va ser també en aquell moment, i encara ho és, un espai pioner per a aquells homes que volien deixar aquesta masculinitat tòxica i exercir, implicant-se en matèria d'equitat de gènere. Ja sí, l'any 21, ara fa un parell d'anys, vam crear el Plural, aquest centre de masculinitats, que està obert a la ciutadania des d'aquesta visió també plural. El Goi ara segur que també ens parlarà, la seva visió de la masculinitat és la pluralitat, partir des de diferents models. No hi ha una masculinitat bona i una mala, no volem dicotomitzar, no és aquesta qüestió, sinó que això és un procés. Hem d'anar construint i hem d'anar trobant aquesta masculinitat beneficiosa per a tothom, des del respecte i enfortir els bons valors de la societat. Això és una masculinitat plural, respectuosa, que impregni totes les actuacions del nostre Ajuntament. Jo volia aprofitar també molt breument per explicar-vos el Sebastià Massaguer ha introduït alguns elements del bon treball que s'està fent també en el cos de bombers, tenim present introduint aquesta perspectiva de gènere i amb la gerent de Prevenció i Seguretat i amb molts altres companys i companyes d'aquesta gerència, també amb la Guàrdia Urbana, doncs estem treballant de manera coordinada per introduir aquesta perspectiva de gènere no només en les nostres estructures, sinó també en el mateix concepte de seguretat amb el que estem treballant i amb el que esteu treballant, de seguretat i prevenció. Nosaltres partim de la idea que la construcció del concepte de seguretat no és neutre respecte al gènere i, per tant, sobretot aquesta socialització diferencial entre homes i dones, de la que parlava ara fa un moment, porta moltes vegades en l'espai públic a les dones a prendre numeroses estratègies d'autoprotecció, com poden ser evitar sortir a la nit o bé també evitar no transitar per carrers que no estan ben il·luminats o que són solitaris o no vestir de determinada manera. Tot això té un impacte negatiu en les vides de les dones, en la qualitat de vida, genera més sensació d'inseguretat i limitant l'autonomia i la llibertat de moviment. Per tant, per nosaltres és molt important introduir aquesta perspectiva de gènere en el concepte que tenim de seguretat versus autonomia, perquè el que volem és persones autònomes i lliures en l'espai públic. Llavors aquí hem de treballar i ho estem fent de manera coordinada perquè la seguretat no sigui només un concepte on es parli només de l'absència de delicte o de l'absència de conflicte, sinó que dones, homes, tothom pugui transitar, les persones puguin transitar, viure, treballar de manera lliure i autònoma, enfortint al final els aspectes més democràtics i bàsics de l'espai públic i també, sens dubte, amb un espai públic lliure de violències masclistes. Actes com el d'avui, de fet, estan visibilitzant aquesta importància i aquesta necessitat de caminar plegades des del gènere i des de la prevenció
estem també, sou el cos de bombers, sou un col·lectiu també molt masculinitzat i és imprescindible també, per tant, poder treballar i repensar la mirada, no? Introduir la mirada de les masculinitats. És necessari replantejar-nos la valentia, la vulnerabilitat, fins i tot en una professió com la vostra, no? És rellevant que tingueu també vosaltres eines, instruments, recursos per a la gestió emocional, és a dir, també per poder treballar des de l'empatia, la gestió dels vincles que es poden generar quan esteu treballant amb persones, quan esteu atenent a persones que normalment, a més, es troben en situacions extremes i inèdites per a elles. Per tant, volíem reflexionar sobre quina masculinitat projecta el cos de bombers i quina és la que volem projectar. I volíem convidar-vos a tothom a reexplorar aquesta masculinitat i, per tant, també a repensar les vostres funcions per tal de donar millor resposta a les vostres necessitats com a treballadors i també donar un millor servei a la ciutadania en el seu conjunt. Jo, abans de passar a presentar el Roi Galant, permeteu-me també que agraeixi tot el treball d'organització d'aquesta jornada, especialment a la gerència de prevenció i seguretat al cos de bombers i especialment també al Víctor Molinet, que és el nostre referent de transversalitat de gènere en el cos de bombers, i a la Georgina Monge, la tècnica de la nostra direcció, que ha tingut cura amb excel·lència de tots els continguts d'aquesta jornada. Y ahora sí, Roy, estamos encantadas de tenerte entre nosotras. Tenemos muchas personas en el ayuntamiento que tenían muchas ganas de escucharte. También, bueno, pues tenemos la suerte de contar con este streaming, muchísimas, no? Volem agrair molt la teva presència en un espai com aquest. Probablement moltes de vosaltres ja coneixeu el Roy, però per qui no el conegui, algunes pinzellades. Ell és llicenciat en dret, escriptor, articulista i activista LGTBI+ i feminista. És autor de diversos assajos que parlen sobre la igualtat, la masculinitat y sobre cómo els homes poden treballar para acabar amb el masclisme, que lo necesitamos mucho. Muchas gracias. Gracias también por todas las facilidades que nos has puesto a la hora de organizar esto, el talante estupendo. Ojalá trabajar siempre fuera igual, ¿no? Un placer, un privilegio contar contigo y gracias por orientarnos, ¿no? Cómo, desde dónde podemos repensar, cómo y desde dónde podemos repensar las masculinidades en colectivo, como tú siempre nos instas a hacer, ¿no? En el Cuerpo de Bomberos de Barcelona. Muchísimas gracias, Roy, todo tuyo. Bon dia a tothom, no sé decir nada más. Estuve unos meses aquí, pero no me dio para mucho. Bueno, gracias por la invitación, Sonia, Georgina, Víctor. La verdad es que no suelo venir mucho a estos espacios yo solo, o a estos espacios, ¿no? Pero este me interesaba especialmente. O sea, no tardé ni 2 segundos en decirle a Georgina, sí, quiero ir, ¿no? Yo vivo en una isla, al lado de un barranco, un poco fuera de mucho civismo, de mucha ciudad, de muchas cosas, y este año estoy estudiando filosofía. Además estaba como en un momento como muy, no quiero ver a nadie, y de pronto esta invitación fue como, bueno, aquí creo que es súper importante que venga y que dialoguemos sobre esto, que para mí ha sido muy importante. O sea, no ha sido muy importante porque yo ahora venga aquí, ¿no? Y diga, mira, yo soy el Mesías, ¿no? El buen hombre que ha sabido comportarse siempre bien y que tiene todas las claves de la humanidad. Pues no es así, sino que, bueno, el hecho de poder hablar sobre lo que supone ser un hombre es una cosa que no se produce normalmente. No tenemos este tipo de conversaciones, no podemos pensar sobre quiénes somos. Eso es fundamental, ¿no? Porque si no, probablemente llega un momento de la vida que sentimos una gran frustración y una gran rabia y no sabemos por qué. Eso es simplemente porque jamás nadie nos ha dado las herramientas suficientes
primero para pensar qué es lo que sentimos y segundo para poder comunicarlo, poder expresar. ¿Tenemos algún problema con el micro? Sí, un poco más a la... ¿Ahora mejor? Mejor. Ah, vale, genial. Empiezo desde... ¿Vivo en una isla? No, vale. Bien. Bueno, decía que no tenemos esta oportunidad, ¿no?, de poder hablar sobre esto. Para mí ha sido fundamental porque yo soy un hombre esencialmente fallido, ¿no? Yo no soy un hombre... Yo soy un hombre defectuoso, ¿no? Hay hombres que somos defectuosos. Bueno, en realidad todos los hombres lo somos porque ninguno puede cumplir con esa idea de éxito que nos venden. Lo que pasa es que, bueno, algunos lo sabemos un poco antes por según qué circunstancias, ¿no? Yo soy un chico que tiene algo femenino en él, yo siempre he tenido plumas, ¿no? O sea, tengo algo femenino en mí, lo tengo desde que soy pequeño y bueno, eso me colocaba en el colegio en un lugar distinto. Te puede pasar por muchas cosas. La clase, pues eres pobre y no puedes comprar algo. Cuando se te nota algo, ¿no? Se te nota la pobreza, se te nota la feminidad, se te nota el peso, se te nota las orejas, no sé, todo lo que hemos hecho, ¿no?, en las clases. Y bueno, realmente cuando hablamos del género, hablamos de que hay un sistema que nos divide, ¿no? Y nos divide desde incluso antes de nacer. Claro que eso es lo alucinante, ¿no? que ni siquiera hemos llegado al mundo y ya hay una expectativa sobre lo que vamos a poder hacer o dejar de hacer, sobre en qué lugar se nos va a colocar en el mundo, ¿no? Ahora está muy de moda hacer esto que son las fiestas del gender reveal, no sé si las conocen, que, bueno, pues la gente pues pone ahí la cámara, ¿no?, en Instagram y sale un humo rosa, entonces es niña, sale un humo azul, ¿no?, entonces es niña. Bueno, esto podría ser una cosa que no fuera importante, ¿no? Dice, bueno, ¿qué más da? Claro, pero es que según sea el humo, ¿no?, de un color u otro, tenemos un destino fijado, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Ese destino fijado, sobre las mujeres, ellas llevan hablando de eso mucho tiempo, ¿no? Porque realmente en el reparto del mundo les toca una parte un poco chunga y llevan mucho tiempo reflexionando sobre eso. En cambio los hombres no hemos hecho esa reflexión, ¿no? No hemos hecho ese pensamiento de decir, bueno, ¿y qué supone estar en ese humo azul, no? Pues supone muchas cosas. Lo primero que supone es que vamos a ser unas personas que van a tener un aislamiento con sus emociones muy importante, ¿no? Esto es fundamental. Hay una escritora que a mí me ayudó mucho, por eso que les decía que yo era un hombre defectuoso, ¿no? Pero yo cuando era pequeño, pues eso era el marica de la clase. Sin más, o sea, le toca siempre a un chico, ¿no? Luego cuando llegas a una clase y hay alguien más marica, te alegra, porque dices, guay, ya no soy yo, funcionamos así. Alguien decía eso de siempre hay alguien más negro que tú, ¿no? Entonces, siempre hay alguien más algo que tú para poder para poder construir una identidad, ¿no?, común, que en realidad es lógica, está mal, pero se entiende por qué se construyen, ¿no?, estos lugares. Y bueno, yo era el marica de clase hasta que igual llegaba otro y era más marica y entonces decía, bueno, voy a aquí ocultarme un poco, ¿no? Y lo que quería decir es que esa construcción del género empieza desde la escuela, ¿no? En la escuela es un proceso de socialización brutal, que nos meten en clases con gente que no conocemos, ¿no?, que igual vamos a odiar pegados unos a otros durante horas, ¿no? Encima a intentar cumplir con una expectativa, todo el mundo igual, ¿no? Quiero decir, el sistema es bastante heavy, ¿no? Porque bueno, ahí va generando identidades, ¿no? Genera a la líder de la clase, a la guapa, al burro, ¿no? Y entonces salirse de ahí, hay muchísima gente que luego no estudió por una especie de profecía autocumplida, ¿no? Yo era el burro de la clase, jamás me vi o me imaginé que había otra posibilidad o que podía ser otra cosa, o quizás era un artesano, ¿no? o me gustaba bailar, yo qué sé, no me gustaban las matemáticas. En ese sentido, con el género pasa igual. A los hombres no se nos da la posibilidad de imaginar otro tipo de hombre, ¿no? Eso es lo que es la masculinidad hegemónica, ¿no? La masculinidad son todas esas prácticas culturales, sociales, visibles, invisibles, automáticas, pensadas, que hacen que los hombres, para mostrarnos ante los demás de una manera determinada, tengamos que cumplir con una serie de requisitos. Tú puedes decir, bueno, yo es que no hago nada para ser hombre.
Eso forma también parte de la masculinidad, el hecho de pensar que simplemente nacemos como Z, ¿no? Que no hay nada social, que es una cosa personal o psicológica mía, o que bueno, o que simplemente es que yo soy así, ¿no? Yo esto lo hago mucho con los chicos cuando hablo con ellos. Y por ejemplo dices, oye, ¿y tú le has dicho a tu madre te quiero? No, yo soy frío, ¿no? Entonces, pues todos los hombres van diciendo lo mismo. Y claro, no se dan cuenta de que ese yo soy frío no es una cosa personal, es una cosa social, ¿no? Y es una cosa aprendida. Y lo decía lo de la clase porque eso, la socialización, antes de que empecemos a jugar probablemente en el patio del colegio, jugábamos con las niñas, ¿no? O sea, hay un momento inicial en el que esa diferencia no existe, ¿no? No existe. Hay un proceso en el que se juega, ¿no? Los niños juegan con cocinitas, juegan entre ellos, ¿no? Y hay un momento de separación, ¿no? De separación brutal, en plan, las niñas se van con las niñas, los niños se van con los niños, ellos hacen esto y ellas hacen esto. Y si hay alguien que se sale de esa caja, pues será castigada, nuevamente porque tenemos que señalar a los demás para poder construir esta identidad. Llega la adolescencia, ¿no? Del peor momento del mundo. Yo lo recuerdo como algo bastante heavy, ¿no? Yo soy un chico tímido, a mí, por ejemplo, pasar por el pasillo del instituto me parecía, yo me hubiera hecho bombero para subir una cuerda y no tener que pasar por el pasillo del colegio y mirar a toda la gente que te tenía que mirar, ¿no? Bueno, no me hubiera hecho bombero, no puedo, yo no puedo subir ninguna cuerda, pero bueno, que mi fantasía me hubiera gustado poder subir una cuerda. Y está estudiado que en la adolescencia los chicos tienen una fractura muy grande con respecto a su identidad. Es en la adolescencia, ¿no? En ese momento en el que tienen que demostrar, en ese rito, ¿no? Me quiero convertir en un hombre, y para convertirme en un hombre tengo que cumplir una serie de requisitos. Esto lo ha escrito muy bien una escritora que se llama Elizabeth Paddington, y ella habla de que los hombres, para que nos lean como hombres, tenemos que prohibirnos cosas. Ya de por sí suena bastante triste, ¿no? Por eso te dijeras, bueno, ser hombre es permitirte cosas, ¿no? Pues dirías, bueno, ni tan mal, ¿no? Pero no, ella dice que nos tenemos que prohibir cosas. Y lo encaja en tres grandes ideas, ¿no? Un hombre nunca es una mujer, ¿no? Un hombre nunca es un niño, y un hombre nunca es gay, ¿no? Entonces, un hombre de verdad, que no existe, pero bueno, si hablamos de un hombre de verdad, será ese hombre que por definición es heterosexual, por definición no es un niño, y por definición no es una mujer. Claro, a mí esto cuando lo descubro, ¿no? Y hago una lectura de mi pasado vivencial, digo, hostia, claro, entonces, pues toda esa gente, ¿no? O esos chicos que me usaban como el marica de la clase, lo único que estaban haciendo era intentando demostrar a los demás que no eran esto, ¿no? Y en cierta forma lo comprendí. Está muy bien comprenderlo también, ¿no? Decir, bueno, es que lo hacían por esto, es que tampoco teníamos las herramientas, ¿no? Tenían que demostrar a sus iguales que esta era el mundo, o sea, la forma en la que se quería presentar ante el mundo. Y esto tiene una función práctica, ¿no? Esto no es una escritora que escribe algo, ¿no? Y ya está, es decir, podemos ver ejemplos constantemente en todos sitios. Por ejemplo, lo de no ser un niño es muy significativo, ¿no? En ese momento de la adolescencia hay una ruptura con la madre, ¿no? Es decir, hay un momento en el que tú dices, no me lleves al colegio, no quiero que te vean conmigo, no me des un beso en público, ¿no? Hasta ese momento, dice Elizabeth Paddington, que los niños tienen una relación amorosa, depende de las circunstancias, ¿no? Estoy hablando en general, pero bueno, tienen una relación de afecto con sus madres. Y es en la adolescencia cuando se rompe para convertirse en ese rito de iniciación, ¿no? En hombres de verdad. Ese paso tiene un importante coste emocional en la vida. En la mía lo tuvo, por ejemplo, porque como yo no quería ser más el marica de la clase, pues dije, bueno, pues entonces voy a ser el hombre de verdad, ¿no? Voy a intentar no mover no sé, todo esto, no mover las manos, bajar mi tono de voz, estudiar derecho, ¿no? Porque decía, eso, no sé, un hombre con corbata es un hombre, ¿no? En mi cabeza, pues no sé qué estaba allí más pil en aquel momento, no sé, me parecía como que, bueno, pues eso es lo que la gente imagina, ¿no? Y muchas veces digo, las profesiones a veces te elijan también para tú configurar tu identidad.
los niños quieren ser futbolistas, ¿no? Probablemente quizás ni siquiera por el fútbol, sino porque los futbolistas son el hombre, son la definición del hombre, de éxito, ¿no? Y de eso también podríamos hablar, que es un hombre de éxito. No existe. Claro, esa es la gran estafa, ¿no? De pronto, un hombre de éxito, por ejemplo, es Ronaldo, ¿no? Entonces, pues tú lo ves y todo el mundo pues quiere ser él, porque mira, ¿no? Pues tiene una mujer, tal, no sé qué, con todo lo que pueda tener. Claro, este hombre trabaja, no sé, 700, 200.000 días al año, ¿no? En plan, tiene como una semana libre para comer una pizza, ¿no? Claro, se está vendiendo una idea de éxito con un coste muy fuerte, con un coste de no presencia, ¿no? Hay una foto que a mí me gusta mucho usar cuando doy talleres, que es el cumpleaños de uno de los hijos de Ronaldo, que él no puede estar porque está entrenando. Entonces está Georgina, sus hijos, y una silueta de Ronaldo con el número 7, ¿no? Como una sombra. Claro, a mí eso me parece como súper representativo, ¿no? Que al final, para ser el hombre de éxito que te venden, el proveedor, tú tienes nuevamente que desvincularte, ¿no? De la familia. Tienes que, tienes que perder esa idea de generar vínculos profundos que los da el tiempo y el compartir y el cuidar, ¿no? En ese sentido, casi se convierte en una batalla, ¿no? Es decir, es el héroe que regresa a casa. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Pues si Ronaldo no está en su casa, lo que tiene es una familia contratada para dar esa sensación de hogar, para dar ese lugar, ese espacio que lo que haga es, dar sentido a todo ese esfuerzo. Porque dice, bueno, pues ya que no estoy nunca en casa, por lo menos tener este espacio. Decía lo de no ser un niño, y eso se demuestra en situaciones de riesgo, ¿no? que asumimos todos los hombres. Todo esto lo cuento además para que vean la oportunidad que está dando los estudios de género, el pensar todo esto a nosotros los hombres también, para ser hombres más libres y más felices, ¿no? Porque no es solamente esta cuestión de la desigualdad, está ahí, pero también hay una oportunidad para nosotros, la hay. O sea, tiene que haberla, porque este sistema no funciona para nadie. Y en esta cosa de demostrar esa valentía, pues imagínense, de pronto los chicos que hacen balconing, ¿no? En un hotel, pues eso es una demostración de no ser un niño. Correr con el coche, ¿no? Es una demostración de no ser un niño. Los accidentes de tráfico, pues, son mucho mayores en los hombres. También los suicidios, ¿no? También las prisiones están llenas de hombres. Claro, podríamos decir, mala suerte, ¿no? Bueno, sería un poco ingenuo, ¿no? Pensar que si se duplican o triplican las estadísticas es una cuestión de mala suerte. No es una cuestión de mala suerte, es una cuestión de género, es una cuestión de toda esta incapacidad emocional. En ese sentido, siempre digo esto, ¿no? Como que el no ser el niño hace que asumas esos riesgos. También el no ser una mujer, ¿no? Para no demostrar que soy una mujer, tendré que tener algún comportamiento misógino, ¿no? Porque si yo desprecio a una mujer, ¿no? De alguna manera, puede ser desde un comentario leve hasta lo más evidente. Eso me separa de las mujeres, ¿no? Me separa de lo femenino y me separa de las características que se supone que tiene lo femenino, ¿no? Si en esa caja que habíamos dicho antes de lo azul y lo rosa, pues a ellas les tocó el reparto de la supuesta sensibilidad, ¿no? La empatía, los cuidados, el amor, ¿no? Pues toda esta movida. Trabajo gratuito, ¿no? En nombre del amor, de eso también podríamos hablar mucho. Bueno, toda esta movida. Y a nosotros, pues en ese reparto nos toca, ¿no? Ese lugar que tiene que ver con rechazar todo lo que es femenino. ¿Cómo lo hago? Por eso con comentarios que pueden ser misóginos o simplemente en actitud ante el mundo. Es decir, si una mujer es alguien que se preocupa, ¿no? Yo seré despreocupado. De hecho, la despreocupación se entiende como algo masculino, ¿no? Una mujer que es despreocupada es un chicazo, ¿no? Es como, bueno, no es como una chica, sino se parece más a nosotros. Un hombre que se preocupa o se fija en los detalles, ¿no? Puede ser una mujer. De pronto salen noticias que dicen los hombres no llevan bolsas reutilizables a comprar, ¿no? No quieren parecer mujeres.
Claro, esto parece ridículo, pero que en el fondo hay un terror, ¿no?, a que esta especie de muñeco de paja que se ha construido en torno al hombre que deberíamos ser, se fisure. Pero es que se tiene que fisurar porque, nuevamente, es una ficción. ¿Qué más cosas? Es que hay muchos ejemplos y son algunos divertidos y otros tristes. Por ejemplo, decía lo de no ser gay, y además de utilizar a otros hombres señalándolos como maricas, ¿no? Pues eso también hace que muchas veces los chicos se tengan que montar, ¿no?, en una especie de gincana o de lugar en el que tú estás con tus amigos y hay un comentario y si tú te quedas callado eres maricón, ¿no? Porque tú tienes que decir, ¿no?, tienes que hacer ver que tú eres un poco más, ¿no? Es como una apuesta, ¿no? A ver qué van a pensar estos tíos. ¿Entiendo? Yo no he estado en esos ámbitos, ¿no?, por mi realidad, exactamente, porque yo los vivo como como que hay cosas como que no me atraviesan tanto, ¿no? Pero entiendo que sí me he visto en lugares en los que he tenido que mentir, ¿no?, para sobrevivir, sin más. Es decir, yo durante esa época que iba a estudiar Derecho decía, ay, me gusta esta chica, pues no me gustaba, ¿no?, pues soy gay. Pero yo lo hacía porque en realidad se esperaba un poco de mí. Eso es la socialización. No tiene que ver solamente con el género, puede ver con muchas otras cosas. A veces decimos que hemos visto una película y no la hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos gustar. Esa es nuestra esencia. Yo no quiero parecer aquí un pringado. Entonces, en ver una película no hay un impacto negativo, más allá de, bueno, si la trola, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada. Y en otras cuestiones se genera violencia a veces, ¿no? A veces el generar violencia simplemente puede ser, no por una cuestión de maldad innata, a ver qué es la maldad, ¿no?, sino simplemente por una cuestión de no quedar mal, ¿no? Eso es así. Y bueno, en ese proceso de socializar y llegar a ser hombre, en esa ruptura de la adolescencia con toda esta carga de prohibirnos cosas, se produce para mí lo que es más importante, que es esa ruptura con nuestra intimidad, ¿no? Los hombres gestionamos fatal la intimidad. Y esa es una grandísima realidad. Es que es muy heavy. O sea, no existe, en ese sentido tenemos un montón de ejemplos. Es decir, en esa adolescencia los chicos se separan de los chicos, ¿no?, de manera física, ¿no? Ya no se tocan. Cuando son más jóvenes, los amigos se pueden tocar, ¿no? Se pueden tocar físicamente un poco cuando son niños. Llega un momento en que eso se rompe, ¿no? Se rompe y hay como una barrera, nuevamente por ese terror a la no heterosexualidad. Entonces se rompe y ya no vuelve a haber un contacto físico de esa forma. Claro, eso, si nos ponemos a pensar, he roto los vínculos con mi madre afectivos, ¿no? He roto los vínculos con mis amigos físicos. ¿Quién me queda? ¿No? Es que esa es una movida, porque además nuestra forma de socializar con nuestros amigos no genera unos vínculos profundos de decir, puedo contarme mis cosas, o yo qué sé, me siento mal, se ha muerto mi madre, no sé, estoy deprimido, ¿no? Como no se puede establecer ese canal, ser hombre se convierte al final en un viaje muy solitario, y esa soledad íntima genera rabia y genera frustración, porque además podría generar otras cosas, ¿no? Podría generar otros espacios. No lo hace porque tampoco se han validado otros espacios. Es decir, los chicos somos sota, caballo y rey, y lo que se te permite es enfadarte, ¿no? Cabrearte y ya está. Y alegrarte por algo, por un deporte, ¿no? Algo así. Entonces, claro, al final es como, wow, pero y la tristeza y la decepción y la frustración, ¿no? Por eso hablaba antes de los suicidios, es decir, o sea, que los hombres se suiciden más es evidentemente una cuestión de género y es una cuestión de socialización. Es decir, podríamos decir, bueno, mala suerte, ¿no? O podríamos intentar hacer algo, ¿no?, con eso. Esa ruptura con la intimidad, decía, hace que ese espacio para poder compartir quiénes somos no se produzca. Y como no se produce, lo buscamos probablemente en la única persona que tenemos al lado, que normalmente, si es heterosexual, es tu novia, ¿no? Además, claro, esto es jodidísimo, porque es como, pues los hombres tampoco van tanto a terapia, ¿no? También está demostrado. Entonces es como
ese viaje como súper solitario, llega un momento en el que encuentras una pareja y ahí se genera mucha violencia. Eso es un foco de violencia machista, ¿no? El control. ¿Por qué se produce ese control muchas veces? Porque no se puede escapar la única persona a la que le puedo decir que me encuentro mal, ¿no? Esto también es bidireccional, no es que sea solo de un lado, ¿no? Pero sí es verdad que esa cosa, ¿no? que une además la idea del amor romántico, ¿no? De que de pronto vamos a encontrar a una única persona que nos complementa, lo atraviesa todo en la socialización y además en un lugar que es bastante paradójico, es un desencuentro, ¿no? Porque la pareja se constituye casi como una salvación, ¿no? En un sentido, pero también como una frustración, ¿no? En realidad, en ese proceso de socialización que teníamos, los chicos entienden que el amor probablemente sea, aunque lo anhelen, ¿no? Y lo deseen, porque todos queremos ser queridos, les costará mucho verbalizarlo o reconocerlo, reconocer que aman, porque lo viven como una pérdida de libertad, ¿no? El hombre por esencia es libre, ¿no? Es el explorador del mundo. Ya desde que nos socializan, en la propia vestimenta está hecho, ¿no? En plan, a ellas les ponen una falda, ¿no? A nosotros un pantalón y un aviso, en plan, con un pantalón puedes subir al árbol, puedes ser bombero, ¿no? Puedes imaginarte explorando el mundo. Tú ponte una falda, ¿no? Y un aviso, no se te pueden ver las bragas. Claro, ¿eso qué significa? Estate quieta. Porque si te dijeran, ponte una falda y que te vean las bragas, que no pasa nada, ¿no? No, encima hay algo, ¿no? Un tesoro que tienes como que proteger y que estate sentadita. Entonces, claro, en ese sentido, el amor con esa pareja de la salvación, para ella se convierte como una especie de rescate, ¿no? En plan, por fin encontré el amor, ¿no? Ya no soy María, ¿no? La puta de la clase, ¿no? Sino que soy la señora, la esposa a la que doy un lugar. Esto luego se reproduce todo el rato en un montón de pensamientos que tenemos automáticos. El de todas son unas putas, ¿no? Menos mi madre, todas son unas guarras, menos mi novia, ¿no? Y entonces ellas lo viven como un rescate de ese lugar de deseo que no está bien visto, y ellos lo viven como un lugar de castración, en cierto sentido, y con un poco de frustración y de ira también, y de rabia, porque dicen, joder, yo ya no puedo irme a explorar el mundo, ¿no? Con mis amigos. Y esto también lo participamos todos y todas. Cuando hablamos de la masculinidad, no solamente algo de los hombres, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro. Masculinidad, por ejemplo, la usan las mujeres, probablemente las mujeres bomberas, cuando tienen que estar en espacios hipermasculinos, porque la única voz que se ha escuchado siempre es la voz masculina, la voz de la autoridad, una voz masculina. Entonces, tendrás que colocarte, ¿no? En un lugar de representación de algunas cosas simplemente para que te respeten, ¿no? A las mujeres se les exige más, ¿no? Claro, eso debe ser agotador, ¿no? Porque tú imagínate estar también como sobre representando algo, porque si no simplemente te comen. También la masculinidad la construimos entre todos y todas. Es que a través de nuestros deseos, ¿no? Esto no es una cosa solamente que tú digas, bueno, es que solo le pasa a los hombres. No, pero es que si yo le digo a un chico, bueno, tú hay otras maneras de ser hombre, no te tienes que partir la cara, ¿no? No tienes que performar esta masculinidad de Clint Eastwood, no tienes que hacer determinadas cosas, probablemente eso haga que pierdan un nivel de deseabilidad, ¿no? Con respecto a otras personas. Eso también lo tenemos que trabajar, porque nosotros somos responsables también del mundo que estamos construyendo. No sé si me explico bien, ¿no? Pero quiero decir, yo por ejemplo tengo una amiga que cuando usa el Tinder empieza bajito, 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 y yo, ya. Digo, pero si era una foto de un perro, no sé, o sea, como que bajito, es que ni, pero tiene como una intuición, y digo, pero como que bajito, si es que solo se le ve un ojo, dice bajito, bajito, ¿no? Y digo, tía, tú eres feminista, no sé, o sea, también hay que evitar esas contradicciones, porque en realidad nos pone lo que nos pone, y está construido, ¿no? En torno a este mundo. ¿Qué pasa? Que es como, bueno, es que tú no puedes decir bajito, 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 porque los hombres tienen que ser altos, pero me tienen que proteger, y si no son amigos, ¿no? O X cuestiones, y luego ver que todo lo que sucede y no entender por qué sucede eso también, porque es así. Y eso con la masculinidad, también las naciones actúan con masculinidad, ¿no? Quiero decir que no es solamente una cuestión que interpele a los hombres, que lo construimos entre todos y todas,
Y por eso hablar de manera colectiva es la única manera de cambiarlo. No sirve de nada que 3 hombres nos vayamos a una esquina o un hombre, ¿no? A decir, ay, yo pienso que malo, pum, pum, no me fustigo, salgo de ahí, ¿no? Ya soy un hombre bueno. Eso no sirve de nada, aunque está muy bien. Oye, bienvenidos, ¿no? Todas las personas que queramos hacer una revisión sobre nuestros comportamientos, ¿cómo no? Ahora bien, ¿eso va a cambiar el mundo? Pues probablemente no. Lo cambiará el hecho de poder hablar con la gente de esto, ¿no? De poder desarmarlo y de poder crearlo. Y esta cosa de que la participamos entre todos, y hablaba antes de la castración emocional, ¿no? Y creo que en un espacio como es este, ¿no? Imagino de una carga emocional muy fuerte, ¿no? En un cuerpo construido para que no se te note, ¿no? Como esa cosa de tú tienes que cargar, ¿no? Con la tristeza, con el miedo, con la vulnerabilidad, sin que se te note. Wow, o sea, yo que soy un chico como... O sea, me veo ahí, ¿no? Me vería como, bueno, con una especie de callo, ¿no? Como un callo porque en realidad vuelve a ser la idea del padre de familia, ¿no? Del proveedor, del héroe. O sea, si yo me desmorono, ¿no? Se cae todo. Claro, ese nivel de exigencia, ese nivel de exigencia imposible, ¿no? En el fondo, es el nivel de exigencia a los hombres de verdad, ¿no? Es ese hombre que es alguien que sostiene la familia, que puede con todo, que no se queja, que realmente siente un fracaso si eso no se produce. Entonces, imagínate el fracaso imagínate sentirte un fracasado por sentir miedo, ¿no? O realmente por no poder estar ahí. Eso es sentir un fracaso por ser humano, que es muy loco, ¿no? Y creo que tendríamos que hablar mucho más de hombres fracasados, que son los que son de verdad, ¿no? Los hombres fracasados son los hombres que tienen miedo, los hombres que dicen no puedo, los hombres que dicen ayúdame, ¿no? Por eso creo además que los equipos de trabajo, cuanto más diversos mejor, porque lo que configura un lugar de trabajo como algo posible a nivel emocional y rico, tiene que ver siempre con la diversidad, con que lo que yo no sé, o lo que yo no sé hacer, o mi idea del mundo que no puedo ver más allá, sea complementada por otro. Eso es para mí un equipo de trabajo, ¿no? Eso es un agradecimiento a que cuanto más me puedas aportar, ¿no? Mejor. Y bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Estamos justo en la media hora. Ah, sí, ahora, genial, vale, muy bien. Sí, vale, genial. Sí, estupendo. ¿Todo bien? Vale, genial. Vale, vale, en ese momento de incapacidad emocional, ¿no? Llegaríamos a yo siempre digo a un lugar en el que se produce la violencia, ¿no? La violencia es como un código masculino, así, el lenguaje de los hombres, ¿no? En ese sentido, los hombres que no quieran usar la violencia, ¿no? Se verán interpelados a utilizarla, de alguna manera. Es que yo no quiero sentirme humillado. No hay nada más peligroso que un hombre humillado. Eso es así. Y es muy fácil humillar a un hombre. Ese es el problema, ¿no? Que se sienta humillado por toda esta fragilidad de construcción. Decía Pierre Bourdieu que para halagar a un hombre solo basta decir de él que es un hombre. Todo lo que dice eso, ¿no? Por tanto, para humillarlo bastará decir de él que no es un hombre, ¿no? Es con lo primero que se ataca. Entonces ahí hay como una especie de orgullo, ¿no? De orgullo masculino, como que hay algo que restituir, hay algo como que, ¿no? que traer de vuelta, que traer de regreso, ¿no? ¿Se acuerdan de la película esta Regreso al Futuro, ¿no? Martin McFly, ¿no? Pues viaja al pasado, parece un chico además como pues, Michael J. Fox, bajito, tal, ¿no? No sé qué, con la madre, novia, pero de pronto si lo llamaban gallina, ¿no? Era cuando hacía así, guay, y se convertía en Hulk. Claro, a lo que apelaba era su hombría, ¿no? Era a ese lugar masculino, que es un lugar colectivo, porque
de lo que no se habla es que existe un diálogo invisible entre hombres todo el rato. Es decir, esto hay un ejemplo muy curioso, que si tú estás en una discoteca, ¿no? Y por ejemplo eres una chica y estás tomando algo y viene un tío y te dice, ¿quieres una copa? ¿No? Tú no. Venga a bailar. No, ¿no? Yo qué sé, ahora ponen Shakira, venga, sí, no. Claro, las chicas normalmente se inventan que tienen novio, ¿no? Para decir, para que ese no valga. Entonces cuando dice, tengo novio, entonces ya, no, el tío hace, ¿no? Incluso si llega un chico en ese momento, que le ha pasado a amigas mías, de pronto la disculpa es hacia el hombre, ¿no? Llega de pronto un amigo y le dice, perdona, brota, no sé qué, no sabía, le falta el que era tuya, ¿no? No sabía andar. Claro, ¿esto qué lectura tiene? Pues que probablemente los hombres respeten más a otros hombres que la voluntad de las mujeres, ¿no? El respeto entre hombres, en ese código, es muy bestial, ¿no? Y es una especie de ojo que todo lo ve, ¿no? Y que además tú no quieres recibir el castigo, ¿no? Ese castigo por salirte de ahí. Pasa también, por ejemplo, con los piropos en la calle, ¿no? Pues entonces, en plan, pues va una chica, ¿no? Y alguien le dice, no sé qué, ¿no? También reflexionemos por qué se dice eso, porque probablemente el nivel de, ¿cómo se dice?, de éxito de gritarle algo a una chica que va a las 8 de la mañana a trabajar, pues era cero, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué, no? O sea, claro, la pregunta sería, bueno, si no va a conseguir nada, ¿no? Bueno, igual alguna vez sí, muy bien, pero quiero decir que si no vas a conseguir nada, ¿por qué lo haces? Porque tienes que demostrar, ¿no? Que tu deseo, ¿no? Tu deseo sobre una mujer tiene que ser evidente y tiene que ser público, porque la masculinidad es algo que se tiene que estar demostrando continuamente, porque como es tan frágil, si no la demuestras, chao, claro, se desvanece. Entonces, en ese sentido, si por ejemplo la chica va acompañada de un chico, un hombre no le dice nada, ¿no? Nunca. Claro, tú no vas por ahí, ves a una chica pasando con un chico y... ¿Por qué? Porque te puede pegar. Ese es el problema, ¿no? La tía no te puede pegar, la tía es tuya, la tía, tu mirada sobre ella la hace, ¿no? La constituye, la crea y la destruye, la puedes destruir. En cambio, si hay un hombre, ya la cosa cambia, ¿no? Tendríamos que hablar también del miedo que los hombres tenemos a los hombres, ¿no? De eso no se habla. Y existe ese miedo, ¿no? Y la violencia, lo decía ayer Clara Serra en la charla que teníamos y me pareció súper interesante, que es que la violencia que ejercemos los hombres entre los hombres también es una violencia de género, ¿no? Porque tiene que ver con el género, ¿no? En ese sentido de poder ir un poco más allá, ¿no? Y poder establecer hablemos de esa violencia. Ayer salían testimonios de una madre de un chico de 19 años que había bajado la cabeza y le habían pegado por primera vez y él se sentía profundamente humillado porque no había podido responder. Claro, de pronto salen noticias de 2 hombres se matan por una plaza de aparcamiento, ¿no? Esto es como, wow, ¿no? ¿Qué nivel estamos? O llevando el coche, ¿no? Yo soy alguien que se sacó el carnet súper tarde porque yo venía como que torpedes, ¿no? Miro los pedales y tal. Y claro, yo el coche le tengo mucho miedo, no por los otros, o sea, no por los coches, sino por la gente que va en los coches, ¿no? Entonces, claro, es como de pronto estás yendo a trabajar, hola, ¿qué tal? Y pasa un coche, ¿no? Negro o algo. Los negros me dan más miedo, la verdad, no sé por qué, porque digo, a ver. Y se para al lado, ¿no? Y entonces es como una especie de reto, ¿no? El coche está aquí, tú estás aquí, entonces como lo mires, la cagaste. Como, claro, ir conduciendo el coche así, ¿no? Porque realmente existe la posibilidad de sufrir violencia porque otra persona simplemente se quiera retar contigo. Bueno, es una forma de vivir un poco extraña, ¿no? Es extraño que tú vayas en un coche y porque otro coche se te ponga al lado no puedas mirarlo. Eso pasa también cuando sales de noche, ¿no? Antes hablabas tú pues del miedo que pueden sentir las chicas al regresar solas a casa, evidentemente. Claro. Pero también hay un miedo que pueden sentir los chicos. Había una encuesta que decía que las chicas preferían volver a casa de noche por sitios donde hubiera mucha gente, ¿no? Y los chicos por sitios donde no hubiera nadie, ¿no? ¿Eso por qué? Porque probablemente si tú vas borracho, ¿no? Te partan la cara, ¿no?
Esa es una regla, en plan, no, a tal le partieron ayer la cara porque, claro, se lo estaba buscando, ¿no? Y se lo estaba buscando simplemente puede ser porque se quedó mirando a los ojos fijamente a un chico 3 segundos, ¿no? O sea, si tú no puedes mirar a alguien a la cara porque es un reto y lo que piensas es que te va a partir la cara. O sea, ¿cuál es el lenguaje que estamos usando, ¿no? Esto es así, en plan. Y volvemos a lo mismo, en esas 4 emociones que se nos permiten, ¿no? Se nos permite partirnos la cara con un hombre, pero no se nos permite dormir abrazados a nuestros amigos, ¿no? Eso es ridículo. O sea, ahora pensamos en plan, pues 2 chicos haciendo la cucharita, ¿no? Amigos. Y nos entra la risa de, sí, claro, ¿no? A todos, a mí también me entra la risa, ¿eh? O sea, como que lo tengo tan interiorizado que a mí también me entra la risa. Pero, y en ese sentido es como, ¿vale? Si tú vas a una discoteca y miras a un tío, pues te parte la cara. Y si miras a una tía, es que quieres tener sexo con ella, ¿no? Entonces, la única forma de vincularte a los demás es a través de la violencia o del sexo. Hay un espacio muy grande entre la violencia y el sexo, ¿no? Hay un montón de matices que tienen que ver con la afectividad, que tienen que ver nuevamente con la intimidad, que tienen que ver con los cuidados y que tienen que ver con, bueno, con todo ese espectro de emociones que son súper necesarias para la vida. El otro día veía un hilo en Twitter muy interesante sobre esto y alguien decía, chicos del mundo, por favor, coméntenme cosas que les gusta hacer con sus parejas que no sean sexuales, ¿no? Bueno, y era muy bonito, porque me decía, pues cuando me aparta el pelo de la cara y juntos le damos de comer al perro. No sé, cosas, ¿no? que muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar en los hombres y que evidentemente sienten, porque es que somos seres humanos, no sé. Habrá gente que quiera que pensemos que somos extraterrestres, ¿no? que vinieron, pero en realidad somos seres humanos con esa castración. Y luego el silencio, ¿no? Eso también, aparte de la intimidad, el silencio. La intimidad también me parece muy interesante porque salía un estudio en la pandemia y decían que los hombres al estar encerrados tuvieron muchos problemas a la hora de comunicarse con sus amigos, porque como normalmente no hay una conversación, ¿no? Sobre cosas que sienten, era como, hola, ¿no? Bien. El WhatsApp se quedaba ahí. Como, claro, no sé qué decir. Porque, en plan, sí, bueno, una coña, memes, ¿no? Sí, un GIF o una noticia. Muchas veces se usa la actualidad para no hablar de uno mismo. Y también decía que es que los hombres socializan siempre de espaldas. Es decir, quedan para hacer cosas en conjunto porque hay algo de por medio, ¿no? Pues si tú vas a la play o vas a ver el fútbol o haces algo, nunca hay un contacto visual. Eso es interesante, ¿no? Y eso también genera una especie de silencio. Una amiga me contaba una vez que un chico había dejado a su novia y estaba fatal, ¿no? Hace 6 meses. Y su novio había ido a hablar con este chico, a verlo, a jugar a la play. Y cuando volvió el novio le dijo, oye, ¿cómo está Juan? Dice, bien, estupendo, maravilloso. Dice, no, está fatal. Porque, de hecho, está tomando antidepresivos, está fatal con... No. Dice, no hablamos de eso, estaba bien. Ganamos la parte. No sé, quiero decir que el relato era como, wow, ¿no? Un amigo tuyo y le daba vergüenza, no se lo había dicho a nadie que lo había dejado con la chica, porque eso lo colocaba en una situación de vulnerabilidad, ¿no? De decir, o incluso no puedo con esto, o me duele, ¿no? Imagínate pensar que algo me duela es ser poco hombre. Y la cosa del silencio está ahí. Yo siempre digo, si vinieran como unos extraterrestres, ¿no? Aquí y se hubiera acabado el mundo, porque el núcleo este está girando al otro lado ahora, ¿no? Pues se pone a girar ahí súper rápido, y se acabara el mundo, la electricidad y todo, y solo quedaran, por ejemplo, los libros, la cultura, ¿no? En forma de libro, pues probablemente esos extraterrestres podían hacer un retrato robot perfecto de lo que suponía ser una mujer en el planeta Tierra, pero probablemente le costaría muchísimo saber qué es un hombre, porque los hombres no hablan de sí mismos. Entonces eso en realidad también es una forma de que se produzca muchas veces esa violencia de la que hablaba antes. Una violencia que tiene que ver con que en este relato romántico, que pasa por yo me enamoro de ese hombre misterioso que no habla, ¿no? Porque claro, ¿no? Por X cosas, y proyecto todo lo que él no dice, ¿no? Pues no habla, pero seguro que quería decir esto, ¿no? Normalmente no quería decir eso, pero tú también ahí vas, ¿no? Seguro que quería decir esto, tal. Claro, en ese sentido, ese silencio, ¿no? Ese silencio es un arma
también, porque cuando tú estás todo el rato hablando de lo que te pasa, le estás dando pistas a la otra persona para que te pueda herir, ¿no? También para que te pueda querer, que si no le das pistas, tampoco te va a poder querer, ¿no? Y ese es probablemente una de las grandes cosas chungas de esto, ¿no? Que es que si tú no eres capaz de compartirte, probablemente sentirás que no eres amado por quien eres, ¿no? Sino por esa idea que tienes que tener. Con esto, que es toda una experiencia, bueno, es todo lo que yo he aprendido leyendo y me apasiona muchísimo porque me ha dado la posibilidad de unir puntos, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces no se trata de que yo llegue aquí, ¿no? Y diga, la buena forma de ser es por ahí galán, no. Yo no sé abrir un coco, por ejemplo, o sea, siempre digo, si viene un ataque zombie, yo muero, ¿no? Salen muchas masculinidades y mandangas, y escribiré libros, y soy famoso en redes, pero no sé abrir un coco, entonces también hay como que ponerlo en su medida. Esto no se trata de como de establecer nuevos modelos de comportamiento, porque en realidad eso sería también una mentira, es una mentira, ¿no? Esas cosas cuando hablan, por ejemplo, de las nuevas masculinidades, pues nuevas ya es una forma de ser, se trata pues de simplemente relajarlas, cuestionarlas, ver qué nos sirve, qué no nos sirve. Ayer Clara Serra decía que hay cosas de la masculinidad que están muy bien, por ejemplo, ¿no? Ser valiente cuando no está forzado a serlo, bueno, una cosa de la masculinidad tradicional que es muy positiva, porque hay que querer destruirla, ¿no? Es que parece ahora, ¿no? Que, claro, el relato lo entiendo, ¿cómo no? Como un chico de 15 años, ¿no? Al que tú vas con según qué discursos, ¿no? Diciéndole según qué cosas, él probablemente muchas veces dirá, joder, es que lo hago todo mal y todavía no he hecho nada, ¿no? Claro, eso es así, y es como, no has hecho nada mal, o sea, puede ser que probablemente por cómo se construye el mundo, puede ser que te encuentres en lugares que se podían haber evitado, ¿no? Esa es la cuestión, eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante no es promulgar leyes, ¿no? o normas o castigos. Eso es un fracaso de la sociedad. ¿Quién puede decir que eso sea un éxito, ¿no? Cuando hay gente que se alegra, por ejemplo, 200.000 años, ¿no? Para no sé quién. Bueno, eso es una pena. Una pena porque esas personas fueron niños, ¿no? Y tú no quieres ver a tu hijo, a tu hermano, ¿no? A tu padre en la cárcel. No quieres verlo siendo violento ni siendo un agresor, no quieres eso. Entonces, claro, cuando tienes esos 15 años, depende también con qué discursos vas. Por ejemplo, la culpa no es nada transformadora, ¿no? Si yo fuera aquí a echar la culpa de todo, ¿no? Y decir que los hombres somos malísimos, no sé qué, tal, pues la gente diría, pues mira, eso por la ventana me voy a tomar una cerveza, ¿no? Porque en realidad me llevan diciendo toda la vida que hago cosas mal. Hay cosas que están mal, claro que sí, pero también hay cosas que se pueden cambiar, ¿no? Eso es lo que realmente es esperanzador. O sea, si tú me dijeras que es una esencia, ¿no? Como hay algunos discursos que dicen, es que esto es así, ¿no? Yo soy así, y esto es naturaleza y biología. Digo, wow, ¿no? También, no lo dices como un plan, ¿no? Esto es la testosterona porque esto funciona así. Bueno, lo dices con el pelo corto, ¿no? Las uñas cortas, un vestido con una ropa de Zara, lo dices en un mundo completamente artificial y tú apelas, ¿no? A una especie de lugar que es que ya no tiene ningún sentido. De hecho, absolutamente todo ya es artificial. Entonces, lo bonito de esto es que si es construido, si es social, si es perpetuado entre todos y todas, volvemos a lo mismo, ¿no? Pidiendo un cambio colectivo, es que se puede cambiar. ¿Eso es apasionante o no? Bueno, para mí lo es, porque te da por lo menos un lugar de posibilidad para simplemente hacer menos daño y hacerte menos daño. Si fuera algo que no se puede cambiar y que es así, pues nada, todos ¿no? Todos ahí y ya está. ¿Sí? Para ir sobre el tiempo que nos Sí, habíamos... genial, sí, no, yo no me gusta alargarme mucho. Sí, genial. Bueno, y diciendo esto, con el tema de tener referentes, es importante, creo, sobre todo hacerte consciente de esto y simplemente desde tu lugar, ¿no? Comunicarlo de la manera que puedas. Si yo lo hago de esta, yo
no sé muy bien cómo he acabado aquí, ¿no? Yo soy un chico tímido que cuando sale aquí tiene que subir una escalerita y decir, eres regalán, recuérdalo, importa lo que dices, bla, 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 ¿no? Hay un síndrome ahí de impostor, porque no otro, porque yo tengo que decir. Yo lo hago además desde la emoción, que es lo que hago en redes sociales, y por eso quería leer un texto, para acabar con esa emoción, para que no sea todo dicho, y ya está, para acabar. De pequeño yo estaba gordo, lo estoy ahora. Tenía pluma, era empollón, ya no tanto, me van a escachar en filosofía este año. Y bastante torpe lo sigo siendo. Mi familia no era tradicional porque tenía 2 madres y una de mis madres estaba visiblemente enferma. Todo aquello que hace que el resto te tenga pánico, porque si no eres como ellos, pero aparentas ser feliz, entonces estás cuestionando su propia felicidad. ¿Cómo va a estar bien si es todo lo que yo no soy? La infancia es un campo de batalla en el que no hay cuerpos sino espejos, no hay piel sino reflejos. Y lo que queremos es atravesar ese campo de la mano, sentirnos protegidos y a salvo. Pero para que algunos estén a salvo, otros tienen que pisar las minas. De pequeño yo pisé muchas minas. Cuando me apunté a karate y el último día de karate, los demás me tiraron los zapatos a la basura y tuve que volver descalzo. Me hicieron un favor, porque yo no quería ir a karate, yo lo que quería era hacer teatro. Y eso fue lo que hice. Cuando alguien me persiguió para pegarme por llevar un chándal rosa, al grito de maricón, yo corrí, pero luego me giré y le dije, pégame. No lo hizo. Cuando en el recreo se extendió el rumor de que mi madre se iba a morir de algo contagioso, fui y busqué a quien lo había dicho para decirle que eso no era su asunto. Cuando somos niños todo es verdad. Yo tenía 2 realidades, la de mi hogar y la de fuera. Así que cada vez que pisé una mina, tuve que elegir con qué quedarme. Me quedé con el día que mi madre fue a hablar con la profesora de teatro para decirle que me dieran un papel más importante, porque yo era especial. Me habían dado un papel dentro de un dragón chino que no se me veía. Me quedé cuando me puso un pendiente y me dijo lo guapo que estaba con el chándal rosa. Me quedé cuando nos dijo que se iba a morir, como todos y todas, pero que mientras tanto quería un zumo de naranja. No podemos evitar que nuestros hijos e hijas sufran. Lo que podemos es respetarlos, darles la verdad del afecto. Espejito, espejito, que es lo más hermoso de este mundo. Ser y estar, eso es lo más hermoso. De pequeño yo tuve un refugio, un poder, el saber que aquellos que querían herirnos estaban equivocados. Y ahora cuando siento miedo, porque todos tenemos miedo a que no nos quieran, regreso a ese niño, a esa casa y a ese zumo, me giro y digo, abraza. Muchísimas gracias, Roy. Un placer escucharte. Creo que no hago hecho con el micro, pero bueno, como se me oye, si os parece bien, abriríamos un turno de palabras. Creo que vamos bastante bien sobre lo que habíamos organizado para este acto. Así que tenemos como unos 20 minutos donde igual pues, puedes salir, ¿no? Y hablar sobre algunas de las cuestiones que nos planteen. Venga, tenemos ya pues, una persona que creo que no tenemos visto, ¿no? Lo hacemos, si quieres levantarte, así que podemos sentir bien. Gracias. Buenas, bueno, me llamo Mario, soy bombero de aquí de Barcelona y bueno, antes que nada dar las gracias por este evento, que creo que no es algo muy habitual y bueno, creo que es reconfortante también para cualquier persona que se le plantee la masculinidad así. Estar aquí. También gracias por compartir cosas así tan personales que creo que no debe ser fácil. Y bueno, quería contar un par de cosas así rápidas. Al principio habéis comentado algo que me ha hecho un poco clic. O sea, para mí estar hablando aquí de feminismo, siendo mayoría hombres y tal, es un poco raro. Pero bueno, creo que esta división colectiva, que somos mayoritariamente hombres y por eso me he animado. Y bueno, he dicho algo así como que el género conforma la realidad social. Yo creo que es un poco al revés. O sea, que realmente la sociedad construye un género, ¿no? El género es un constructo social. Creo que es algo bastante importante como punto de partida. Hemos estado hablando también de discriminaciones, de
Pero bueno, creo que durante todo el resto no hemos salido de la concepción binaria y me parece algo también bastante remarcable, ¿no? Y en lo que nos afecta a nosotros como trabajadores públicos, por ejemplo, creo que no te puedes apuntar a una convocatoria pública si no cercenas tu identidad, si eres una persona no hombre, tienes que decidir si eres un hombre o una mujer para hacerlo. Creo que es algo bueno, que sería interesante replantearse. Creo que bueno, este aspecto, esta lucha por la igualdad, la equidad y demás, creo que no está reñido, no debería estarlo, por un lado las mujeres y el resto de personas no hombres. Creo que puede ir de la mano y sería bastante interesante plantearlo así. Y la verdad es que estoy un poco nervioso, Sí. Luego también habéis hablado de la acogida de la vulnerabilidad, ¿no? Dentro de la masculinidad, de los recursos que tenemos como hombres a la hora de gestión emocional y bueno, vamos muy peces en esto, pero creo que también sería interesante como... Bueno, estamos en conversaciones con ellos también a nivel de bomberos y bueno, creo que va por buen camino, pero como por recalcarlo, ¿no? Como tener un apoyo, un servicio de salud mental y de apoyo emocional que sea de calidad y que se adecue a nuestras necesidades. Y dos cositas... No, ya está, dejamos aquí. Muchísimas gracias. Pues voy a aprovechar para ver si también podrías ampliar un poco la cuestión de los elementos que decías que hay muchos y varios y seguramente todo es ambivalente, ¿no? Pero lo rescatable de la masculinidad hegemónica, ¿no? Uno de los aspectos que yo te lo he escuchado a ti también, pero que apuntabas, que ayer planteaba también Clara Serra, que creo que además es fundamental en el contexto en el que estamos, que es la valentía. La valentía, ¿no? En la función del bombero, pues el héroe, ¿no? Tenemos en el imaginario este elemento, ¿no? Si podrías expandir más, bueno, si puedes explicar un poco más y sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? Del Cuerpo de Bomberos de Barcelona. ¿Y alguna aportación más? Sí, yo también quería, porque a mí también en esta línea, ¿no? Que encuentro interesante, que también de la masculinidad es como que es una prescripción que ha de ser todo el rato y para siempre, ¿no? Yo pienso, yo me siento valiente en momentos, pero hay momentos que no me siento valiente, y que en una profesión como la de bomberos es como que es un mandato que tiene que estar todo el rato allí, ¿no? De ser valiente o por lo menos mostrarlo todo el rato, no tener miedo, por lo menos que no se note que lo tienes, ¿no? Y que me imagino que debe ser, bueno, a mí se me haría muy duro, ¿no? Y también pensaba, entonces en entornos tan masculinizados, puede ser bomberos, pero también puede ser la Guardia Urbana o las brigadas municipales, ¿no? Se me ocurren muchos entornos. A veces también es difícil escapar de dinámicas colectivas muy masculinizadas. ¿Cómo se puede abrir esto un poco, no? Bueno, gracias Mario, ¿no? Sí. Yo también estoy nervioso siempre, o sea que aunque no se note. Muy interesante esto que decía sobre el género, porque, claro, efectivamente, ¿no? A mí me parece como más transformador siempre hablar del género como algo relacional, porque lo es, ¿no? Quiero decir, creo que ya estamos llegando tarde a un lugar en el que los hombres se sientan interpelados con estos análisis, porque realmente, como decía antes, es una oportunidad, ¿no? También para pensar el mundo. Y para ser hombres más felices y más libres, ¿no? Que esa es la propuesta, sin olvidar nunca cuál es la desigualdad, ¿no? Porque esa desigualdad existe, o sea, no es una invención, ¿no? Eso existe, hay datos, se pueden ver, existe una violencia estructural sobre las mujeres por una cuestión que tiene que ver con el lugar que ocupamos cada uno en el mundo, con cómo usamos a otras personas para acumular poder, por considerar que las mujeres son cosas, ¿no? Bueno, esa idea está ahí, está desde Platón y Aristóteles y desde todo aquello que no tenía alma, ¿no? Lo arrastramos desde ahí. Los animales no tienen alma, las mujeres no tienen alma, ¿no? Los negros no tienen alma, ¿no? Esa idea, esa ha sido la gran lucha, ¿no? de la humanidad, humanizar a aquellos seres vivos que tienen alma, o sea, no sé si tendrán alma o no nos vamos a evitar, pero bueno, el concepto de lo que tiene que ver con esto. Con respecto a lo LGTBIQA+, evidentemente, claro,
claro, ese ya es como, claro, en este espacio tan concreto, muchas veces tenemos que esencializar algunas cosas, es decir, yo aquí he puesto muchos ejemplos prácticos que también forman parte muchas veces de una generalización, ¿no? Hay que generalizar a veces para visibilizar cosas, porque si no, a mí me gusta que se vaya a la vida, ¿no? Y que uno vaya, y no el ejemplo que he puesto yo, pero tú te vas al tuyo, ¿no? Entonces vas al tuyo y dices, hostia, pues igual, esto sí que tiene sentido, ¿no? Porque si tú te pones a hablar solamente como de teoría, pues la gente dirá, pues esto no tiene ninguna aplicación práctica. Y sin duda, es decir, si hay algo que está demostrando que esto es un problema con la identidad, ¿no? Es quién eres, quién soy. Como decía antes, los hombres de verdad, o los hombres, no se han planteado nunca eso, ¿no? Porque en realidad tiene que haber habido una fractura en tu vida para tú hacer esa reflexión, ¿no? Que tiene que ser. Igual muchas mujeres tampoco se han preguntado qué es ser mujer si no han tenido esa fractura, pero casi todas han tenido alguna. Esa es la diferencia, ¿no? Esa cosa que siempre dicen, las niñas maduran antes, ¿no? De los niños. No, las niñas se hacen conscientes del peligro antes que los niños. Porque hay una sociedad, ¿no?, que les está diciendo, ojo, cuidado, ¿no? Tienes la regla, te puedes quedar embarazada, ¿no? Ojo, cuidado, cuando hagas esto. Ese aviso, muchos hombres no lo tenemos. Entonces, resulta que llegamos a una edad adulta de 40 años, por ejemplo, ¿no? La crisis de los 40, que se dice. ¿Por qué los 40? Bueno, porque es que la crisis de los 40 es una crisis muy masculina. Lo es, porque si tú eres un hombre, pues cis, de clase media, blanco, ¿no? En ese sentido, quiero decir, alguien que en principio no ha tenido que pensar sobre el mundo, ¿no? De una manera más allá de, pues soy gay, quizás me parten la cara, tengo miedo a que mi madre me deje de querer porque pienso en este chico, o soy pobre, ¿no? Y no llego a fin de mes, o sufro una violencia estructural en mi casa, o soy trans, o una serie de cuestiones que hacen que tú tengas que plantearte cuál es tu lugar en el mundo y por tanto, quién soy. Entonces, si eres ese tipo de hombre, tú llegas a los 40 como una especie de tobogán, ¿no? Que ese también es el privilegio masculino muchas veces cuando hablan de los privilegios, ¿no? El relato de los privilegios, evidentemente está ahí porque es que ser hombre es un privilegio en muchos sentidos, ¿no? En otros no. Y esa es la cosa que hay que compensar. Entonces, en ese sentido, tú llegas a los 40 y dices, uy, igual me muero, ¿no? No sé, claro, los 40. Sí, la idea de la masculinidad está muy entroncada a la inmortalidad. También la de la idea del ego, ¿no? Para tú convertirte probablemente en bombero, ¿no? O bombera, tienes que aniquilar un poco tu sensación de mortalidad, porque probablemente si no, no harías lo que haces, ¿no? Porque si tú estás todo el rato pensando que quizás te mueras, pues nadie entraría según qué sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también tiene que ver con la valentía, ¿no? Entonces, llegas a esos 40 años y dices, uy, igual me muero, ¿no? El primer contacto con la realidad que tienes. ¿Y ahí qué pasa? Pues puedes asumir dos cosas, decir, uy, igual algo falla en mí, ¿no? En plan, igual tengo que hacer una revisión, o me separo, me busco una novia más joven, me compro un coche más grande, ¿no? Una tele más grande, todo más grande, tal, no sé qué. Claro, esa es una forma de seguir como viviendo de las rentas de esa masculinidad. Un poco decir, bueno, igual me muero porque mis colegas no se dan cuenta. Sigo teniendo poder y control sobre todas las cosas. Y en lo del LGTBI te decía que es que, claro, es una gran oportunidad porque el colectivo ha tenido que pensarse a través de esa rotura, ¿no? De una rotura del mundo. Y además está demostrando que no hay una esencia. Esa es la posibilidad tan bonita que da la diversidad, que es que nos pone enfrente que probablemente lo nuestro también sea un disfraz, ¿no? Eso es súper interesante porque cuando tú crees que algo es innato en ti y tú dirás, bueno, ¿y qué problema hay con que lo haya? ¿Por qué lo tengo que seguir demostrando, como dije antes? Si yo tengo que demostrar a través de la violencia que soy un hombre, si me encuentro con algo que yo creía que no podía tener un hombre, que lo tenga, ¿no? Me lo cuestiona. No porque yo me vaya a volver gay, ni nada de eso, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver simplemente con una cuestión de este hombre me está recordando que hay mucho de mí que es actuado, que es una ficción. Eso que puede pasar dos cosas, lo puedes agradecer, ¿no? Y empezar a decir, pues me voy a relajar, no voy a usar a otro tío para demostrar que eso que él tiene está mal, o me puedo enfadar, ¿no? Me puedo enfadar y puedo ejercer violencia. Y en ese sentido creo que si podemos decir que hay masculinidades que ponen un poco en jaque la masculinidad hegemónica, ¿no? O la tradicional, pues son evidentemente estas cuestiones.
y formar parte de eso. Por eso yo hacía mi reflexión personal, ¿no? Como chico gay, pues que tiene pluma, pero puedes tener pluma y no ser gay, ¿no? Eso es algo, es que claro, al final es como, a mí me llamaban maricón en el colegio y yo todavía no sabía qué era, ¿no? Había una especie de profecía autocumplida, en plan, era como, yo no sabía si estaba mal o bien, pero era maricón de mierda, entonces, claro, de mierda será malo. Claro, sí, exacto, tú no lo sabes bien, porque yo que sé, estás ahí, pues jugaba con mi Barbie, no sé, maricón de mierda. Claro, en ese sentido, yo no sabía lo que era, pero es que me estaban utilizando para construir su identidad masculina. Y hay hombres que son femeninos, ¿no? Y no son gays. Y tienen todo el rato también que estar como demostrando, como quitándole a la gente la idea de, bueno, seguro que en el fondo, ¿no? Seguro que tal, seguro que no sé qué, seguro que tal. Simplemente porque hay algo que un hombre de verdad no puede tener en sí mismo. ¡Wow! ¡Qué pobre! ¿No? ¡Qué pobre este mundo en el que hay cosas que no te pueden pertenecer! Porque en realidad probablemente estás viviendo una vida bastante menos profunda y alegre y divertida y vinculada, porque realmente te estás prohibiendo muchas cosas por miedo. No sé qué, eso no tiene que ver con ser más libre en tus modos, en tus formas. Y lo de la salud mental pues me parece fundamental, sobre todo en un espacio en el que pues, probablemente la carga emocional de enfrentarte a según qué cosas, ¿no? Me parece... y no poder compartirlo, ¿no? Quiero decir que esa cuestión de estar en contacto con el miedo de los demás, con la muerte de los demás, con un lugar en el que a veces puedes controlar y otras no, ¿no? Porque en realidad, claro, el enemigo, ¿no? Y y muchas veces es algo tan abstracto, ¿no? Y tener que colocarte ahí, pues yo creo que probablemente poder decir, oye, aquí tú, es que, ¿qué ejemplo tenemos de los bomberos y las bomberas? Pues la peli está Llamaradas, ¿no? En plan, es un poco la única película que existe así sobre, ¿no? Y que un niño que ve a su padre morir en la primera secuencia, entonces, para ser ese hombre, ¿no? Me convierto también en bombero. Luego el enemigo es el fuego, ¿no? Como si fuera también un tanque, no sé qué, ¿no? Y toda esta cosa que al final lo que hace es un relato que es así, pero porque la cultura también está, ¿no? Ahí. La cultura sobre los bomberos, sobre la Guardia Urbana, la cultura sobre los hombres dispuestos a la guerra, ¿no? Las películas de la guerra nunca nos muestran a hombres que se cagan encima. Y es algo que pasa, ¿no? Entonces, claro, cuando tú no visibilizas, ¿no? El miedo de que un chico de 18 años esté en conflicto bélico y llame a su madre, ¿no? Lo único que está generando es que ese lugar que es real y que es posible no esté en el imaginario. Y como no está en el imaginario, tú no te lo puedes permitir. Y además que te sientas culpable por sentir eso, o estar así, porque en realidad los demás tampoco lo muestran. Pero claro, es una especie de ficción, ¿no? Sostenida. Una especie de mentira sostenida, ¿no? Esto es muy interesante porque, como decía, la cultura, todas las películas de Clint Eastwood, ¿no? En su momento, cuando hace todas estas películas de Johnny no sé qué, Sick Day, o era un policía también, ¿no? Se producen en un momento en Norteamérica en el que hay una crisis de la masculinidad porque hay un movimiento pacifista, ¿no? Hay un movimiento pacifista que estaba cuestionando cuál era el hombre de verdad. El hombre que se presentaba ahora era un hombre que estaba en un festival, en Woodstock, con el pelo largo, con flores en el pelo y diciendo paz, ¿no? ¿Qué pasaba? Que a Estados Unidos como Estado le interesaba que los hombres no perdieran la idea de que tenían que ser combatientes. Y eso lo hacía la cultura. Entonces, frente a un mundo que había unos hombres, como dicen, unos hombres, sí, débiles o poco, ¿no? Amariconados aquí, yo voy a poner a Clint Eastwood todos los años una película para que esos hombres, ¿no? Recuerden que realmente tienen que deber a la patria y tienen que desear seguir batallando, ¿no? No es, por eso decía que participamos todos de los estamentos y todo en la construcción de esta idea. Sí, lo de la valentía y el héroe. Sí, esto me parece muy interesante porque es lo que decía antes. Si tú, esto es una cuestión de identidad. Y tienes que dar a la gente lugares que habitar, ¿no? O sea, tú no puedes ir a decirle a alguien, todo lo que haces está mal, ¿no? Tú, ser
hombre está mal. Claro. Te dirán. Bueno, pero hay mucha gente que recibe eso y yo entiendo que se enfaden y además que tengan un contraataque contra eso. Claro, es que me está moviendo el suelo, ¿no? Me está moviendo donde yo me apoyo. Todos los seres humanos necesitamos una certeza de la identidad. Entonces, claro, esta idea de que es que en la masculinidad todo es terrorífico, ¿no? Hay como que ponerle una bomba y volver a construir algo nuevo. Eso es mentira y no va a pasar, ¿no? En ese sentido, cuestiones como decías, como la valentía, es algo que hay que poner de relieve como algo positivo, siempre y cuando tengas la posibilidad de no ser valiente también. O sea, el problema, la patología viene cuando no se te permite decir, no puedo, no sé, tengo dudas, ¿no? La ocupación masculina del mundo es una ocupación sin fisuras, sin dudas, ¿no? Recuerdo a... ¿cómo se llamaba? Fernando Simón se llamaba, el que hacía la gestión de... Sí, ¿no? de la pandemia. Sí, de la pandemia. Bueno, pues este hombre salía y decía, no sé, lo voy a mirar en casa, ¿no? Y mañana les cuento. Claro, eso en un mundo, ¿no? En el que tú no puedes decir, no tengo ni idea, no sé, me equivoqué, no lo voy a preguntar. El mundo profesional, ¿no? En el que eso no se permite porque es un síntoma de debilidad, ¿no? Ahora la ministra de Nueva Zelanda también renunciaba, ¿no? A presentarse. Oye, y lo decía de una manera que decía, pues esto yo me lo creo, ¿no? Me lo creo más que este relato de he prestado un servicio y yo qué sé, y me voy, pero tal, ella decía, no puedo más. No puedo, es verdad, porque a veces no puedo y está muy bien reconocer eso, ¿no? Entonces, creo que, por supuesto que hay, ¿cómo no va a haber muchísimas, ¿no? Algunas cosas de la masculinidad que son no solo rescatables, sino que hay que poner en valor todo el rato. Y creo que uno de los problemas que tenemos es que no se ponen en valor porque, bueno, hay una necesidad como de instaurar un nuevo modelo que es mentira, ¿no? Porque entonces, ¿qué sería? No sé, un test, ¿no? Eres un nuevo hombre. Entonces tú vas diciendo sí, no, no, sí, entonces ya te dan el carnet, ¿no? El carnet como de aliado, de nuevas masculinidades, sales de ahí y dices, yo ya soy, ¿no? Un ser cerrado, perfecto, que lo hace todo bien. No, pues todos los seres humanos tendremos contradicciones, a veces la cagaremos, otras no, somos seres fallidos y lo único de que se trata es de decir, esto que yo he aprendido socialmente me está causando un daño, está haciendo daño a los demás. Ese toma de conciencia es brutal. Creo que todo ser adulto debería hacerlo. Y lo siguiente, quiero cambiarlo, deseo cambiar, ¿no? Y yo creo que sí, que en el fondo los hombres desean cambiar, pero tampoco se les da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Bell Hooks, en un libro que se llama El deseo de cambiar, también está en catalán, que es la voluntad de cambiar. Es un libro precioso porque además usa algo que tiene que ver con una cosa que me gusta mucho, que es la compasión, y habla sobre es muy honesta con la realidad y dice, bueno, yo soy una pensadora feminista de la hostia, ¿no? Estoy ahí a un nivel brutal, tengo una pareja hombre y yo le pedí que se abriera y que me hablara, ¿no? Y que se mostrara vulnerable. Bueno, pues cuando lo hizo, él dejó de ponerme. Y tuvimos que ir a terapia familiar, ¿no? Claro, porque ella demandaba también eso. Entonces dijo, ella es muy honesta con eso, entonces tenemos que ser también honestos con esas contradicciones, ¿no? Y lo que estamos pidiendo. Y en ese libro también dice algo muy interesante, que es que probablemente muchas mujeres hemos estado demandando siempre que los hombres hablaran, ¿no? Pero no estamos preparadas para que hablen. Esa es una reflexión muy interesante también, porque cuando alguien habla, tú tienes que hacerte cargo de lo que has escuchado, y quizás no estás preparado, porque quizás muchas veces es más cómodo el silencio masculino porque te permite seguir generando un estereotipo sobre él, te permite seguir generando un muñeco, un muñeco de paja, y no te permite, claro, porque si hablara, quizás tú tendrías también que asumir tu parte de responsabilidad en cómo nos vinculamos, ¿no? Entonces, si es un hombre que no habla, yo puedo seguir construyendo esa idea, ¿no? Y sí, ya está, ¿no? Y a ver, lo del colectivo Las Brigadas y el mandato, sí. Lo de todo el rato, Yelina, que decías, eso es muy interesante, porque
Decíamos que si la masculinidad es algo que se puede cambiar es porque no es constante a lo largo del tiempo y del espacio. No es lo mismo ser hombre aquí que serlo en Ruanda, no es lo mismo serlo aquí que serlo en el siglo XII, ¿no? La vestimenta hace años para los hombres eran las faldas y eso hoy sería considerado como algo femenino. Entonces, esa idea de que el ser hombre es algo que está en continuo movimiento, lo único que dice es que, uno, lo estamos construyendo con nuestras expectativas y deseos, y dos, se puede transformar, ¿no? Puede cambiar, y si puede cambiar ahora por decisión, no por un devenir histórico. Si te parece, hay una pregunta más, un comentario, lo hacemos súper breve. Un armario que ha dicho el tema este, al igual me falta un peldaño de conciencia al respecto, pero lo que has dicho que todos éramos hombres, precisamente a mí me llamaría más la atención que fuéramos todas mujeres, ¿no? Pues si es de pensar la masculinidad, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me gusta que seamos hombres y que estemos aquí porque es como que hay un interés al respecto, bueno, por mi parte, si alguien quiere decir algo. Y después, otra pregunta que es más tipo sociológica casi, pero a nivel, me fascina porque la disociación veo entre la conciencia poblacional y la capacidad de permeabilizar que ha tenido esto, o que está teniendo, o que sea lento o lo que sea, pero o sea, yo veo que la gente, la N, o sea, del estudio, o sea, el número poblacional es bastante, a nivel de conciencia, bastante pobre, y en cambio las políticas y cosas como las de hoy, o gente, bueno, me fascina como bueno, esto, y incluso me pregunto cómo puede ser. Y la tercera me ha hablado. Muchas gracias por la brevedad. Claro, me parece como muy interesante esto que dices, que cómo esto no llega más, ¿no? Cómo no hay este nivel de conciencia, ¿no? Con respecto a algo que nos puede hacer bien a todo el mundo, ¿no? Y que lo vivamos con esa resistencia, con esa idea. Claro, el hecho de que haya hombres aquí, también tendría que haber mujeres para representar. Yo lo que creo es que como decía, el cambio tiene que ser colectivo y tiene que haber hombres y mujeres, y tiene que haber hombres y mujeres hablando también de masculinidad. A mí eso me parece súper transformador, porque nuevamente interpela a que no es unos hombres que nos reunimos, ¿no? En un círculo, porque vamos a hablar de nuestras cosas, entonces ellas hablan de sus cosas en otro sitio y el diálogo no se produce. El diálogo se tiene que producir aquí, con las cañas, ¿no? Es la oportunidad para cambiar el mundo, es salir de aquí y hablar con una amiga y con un amigo, ¿no? Y poder seguir teniendo esta conversación y este diálogo, pero en conjunto, porque si no somos cajas de resonancia que jamás se van a escuchar, y quizás haya intereses de un sistema que le interesa que sea así. Entonces el mundo seguirá como sigue, ¿no? Muchísimas gracias, Roy, por todas las aportaciones, las recomendaciones, también por las peticiones, ¿no? Y las necesidades que hemos puesto sobre la mesa, y esperamos poder continuar charlando y haciendo buenas políticas de masculinidades en el Ayuntamiento de Barcelona contigo. Muchas gracias. Gracias. S'ha parlat una mica de totes les accions que fem des del cos de bombers i com ens hem integrat aquesta visió transversal de l'Ajuntament, aquestes polítiques que explicava la Sònia. El Víctor és el referent per part del cos de bombers, ja hem dit que també parla per el que és l'equip de direcció, us explica totes aquestes accions que s'han fet i dir-vos que també hem après alguns altres elements, ha sortit algun aspecte com el tema de la salut mental, i és cert que des de l'equip de direcció tenim aquesta contradicció d'aquests canvis que necessitem respecte a l'estereotip que és la feina, com ens veu la societat, com ens hem de transformar i què implica aquesta transformació davant d'aquesta imatge que tenim a la societat de valentia i d'heroisme. I ens estem convivint una mica amb aquesta contradicció, amb independència que estem fent totes aquestes accions. Fa un any vam fer una sessió voluntària de debat entre bomberes i bombers, que alguns de vosaltres hi vau participar. Ho tornarem a impulsar, recollint aspectes amb els que ens estem formant, però també és bo que abans que el tinent d'alcalde
faci la cluenda, que el Víctor us expliqui i parlant de totes les coses que hem fet així molt bé. Sí, no, més que res... No cal. Gràcies. Seré breu. Agrair-vos a tots els que esteu aquí, agrair-vos Roy, Sònia, Georgina, col·laborar en preparar aquest acte, jo crec que ha estat molt bé. Res, a vegades a dins del cos estem fent coses que poder no es visibilitzen, també, i per això poder aprofito l'oportunitat que em dona el Sebastià, el director, per explicar-vos. Vam treballar fa un temps, per exemple, amb el reglament intern, introduint l'aspecte sobre l'assetjament i la intimitat que no quedaven recollides, i crec que això va ser un pas important per al cos. Aquest any farem una formació de 12 hores sobre igualtat, que crec que serà molt interessant per tot el cos de bombers, per tots els bombers i bomberes, d'aprofundir en aquest aspecte. Perquè hem de canviar no només com a cos, pensant en el que fem a dins del cos, en com som amb els companys i companyes, sinó també amb el que fem respecte a la societat. Al final, som un exemple i també hem de fer-nos valer i hem de mostrar a la societat actuar d'una manera correcta per contribuir a canviar la societat. Dir-vos també que estem preparant una instrucció de detecció de violència masclista perquè en els nostres serveis siguem una ajuda, siguem uns ulls de detectar possibles situacions que puguin ser crítiques i les puguem reportar a qui li correspon. També estem treballant amb grups de treball internacional que treballen amb la dona bombera, són algunes companyes, la Clara, l'Anna, que hi participen. I bé, també un tema important, en aquests últims anys hem treballat amb les bases d'accés a bombers. La societat està canviant, la feina de bomber creiem que també va evolucionant i el fet d'adaptar les bases al que serà el bomber del futur, al que és la societat actual, també fa que això ja facilita que la dona hagi pogut entrar i ser més present en el cos de bombers com es va veure amb la darrera promoció que vam tenir al cos. És una mica això, per emmarcar les accions que estem realitzant dins del cos. Moltes gràcies. I per tant us agraeixo molt el treball que heu realitzat. Quan dic que hem vingut a escoltar i a aprendre, doncs ho dic a tothom. I lliçons les justes. És més, l'any parlava de la crisi dels 40. Jo el diumenge em faig 69. Ho dic així perquè ho pairé millor així. Està clar, i estava pensant, mentre parlava en Roy, jo vaig acabar tota la meva etapa d'escolarització, vaig sortir llicenciat a la universitat, doncs amb en Franco Vicent. I això ens ha marcat totalment. Per molt que hem interioritzat les necessitats de canvi, les necessitats d'un tema bàsic com aquest, perquè altres valors els hem anat incorporant, inclús els teníem ja a la universitat. El tema de la llibertat, la democràcia, els drets civils i tal, però el tema del gènere ho teníem absolutament verd, no verd, és que ni se'n parlava. A mi em feia gràcia que quan parlàveu de que si gestos femenins o no, jo recordava una cosa que també l'havia oblidat fa molt temps. I això que us dic semblava que fa un xil. En el pati, fumàvem d'amagat, i estava molt mal vist agafar el cigarret amb la dreta. Es considerava un gest femení. I un dia algú ha intentat teoritzar, diu, no, la mà dreta se suposa que és la mà del treball, la mà que agafa l'eina, la mà que acaba, la mà que pica la paret i tal. Diu, clar, si tens la mà dreta ocupada amb el cigarret, doncs és a dir, que es considera inclús la fumada. Ho dic perquè veieu d'on venim. Per tant, el molt que ens queda d'aprendre inclús generacionalment, perquè alguns encara estem actius i per tant ens queda molt per recórrer. Està clar que el tema de repensar el tema de les masculinitats és un tema absolutament transversal. I aquí vull agrair molt el treball que està realitzant els nostres cossos. Per dir els nostres cossos estic diferent perquè més aquí veig amics i companys de bombers de la Generalitat, el que ha fet a bombers de Barcelona, l'impuls que esteu donant. En Víctor, tot l'equip de direcció que també estan aquí, i això crec que també es va destinar. Està clar que la vostra professió és una professió molt masculinitzada i lligada als valors masculins. I aquí parlàvem del tema de la valentia. Jo voldria introduir un altre tema, que és el de la tendresa. És a dir, valents i tendres, no és un oxímoron. No, però també no penseu en teoritzar-ho, penseu en el que esteu fent el dia a dia. Quan pugeu en una escala a atendre una persona gran que se l'ha d'evacuar per la finestra perquè no es pot baixar per l'escala,
quan ateneu amb un nen que ha entrat en parada respiratòria. Això no és qüestió de raó. És una altra cosa, una cosa molt més important. I a més això ho teniu incorporat i una sort, que la societat us valora i us admira. El dia que em vaig presentar com a director de bombers parlo del tema aquest, diu, aquí hem vist pel·lícules de policies bons, de policies dolents, de policies corruptes, d'advocats bons, d'advocats dolents, d'advocats corruptes, de fiscals bons, de fiscals dolents, de jutges i tal. Que algun digui una pel·lícula de bombers que surtin els bombers dolents. Doncs això ho hem de positivitzar. Ho hem de positivitzar. Per tant, en aquests valors que poseu aquí, que porteu vosaltres en l'uniforme, del vetllem, protegim, salvem, precisament incorporeu aquest del tema de la tendresa. De dir, escolta, nosaltres ens admiren i ens estimen. I evidentment no heu fet cap esforç, perquè això ho porteu incorporat en la funció vocacional que els que esteu a optar per professions d'emergències teniu. D'aquestes professions d'emergències n'hi ha molt masculinitzades i altres menys. Per exemple, nosaltres tenim, ja sap en Sebastià perquè n'hem parlat, una relació molt estreta amb el Quest, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Aquí és una miqueta al revés. Aquí la direcció, el treball, la feina. Jo recordo, jo estava director general de la policia, quan va haver-hi el tremendo accident del Germanwings, d'aquell avió que es va estrellar en els Alps. Van ser 3 dies terribles d'atenció a la família. I aquesta atenció a la família la feien perquè bàsicament eren dones del Quest. Però qui feia la identificació dels ADNs, qui feia les proves antemortem i tal, eren, en aquest cas, el servei de Mossos. I qui va anar als Alps, evidentment van ser bombers. Fonamentalment bombers francesos. Però vull dir que tampoc no ens encasillem de dir això és únicament d'homes, això només és començament d'homes. Hem de fer aquesta interacció. I no és un tema quantitatiu, és un tema qualitatiu. El que dic, que va haver una reunió una miqueta picada sobre el tema aquest de les quotes. Jo prescindiria d'aquest tema, que no l'hem d'oblidar. Hem d'oblidar i hem de mirar que cada vegada hi hagi més dones en aquests cossos d'emergència, perquè tradicionalment els han lligat molt a la masculinitat. Però m'importa molt més el tema qualitatiu. El que ens podeu aportar, pot aportar la visió de la dona en un cos que, a més, jo crec, més ho veig perquè la interacció bàsicament amb els directius, però també a peu de carrer, quan hi ha una acció de vosaltres, perquè també ho veig. La formació aquesta que a vegades no es dona a l'acadèmia, sinó que es porta de fàbrica. Per tant, doncs, escolta, em repeteixo, jo estic parlant més del que havia de parlar, perquè ho hem d'incorporar, perquè ens falta encara molt camí per recórrer. Però és que a més vosaltres en el tema aquest de la visió, el que em dieu aquestes noves masculinitats i aquests conceptes que de vegades ens superen. Amb la Laura Pérez, que tenim una relació extraordinària, som molt amistat, dic, mira Laura, jo ja estic comunat que jo soy muy mayor per incorporar determinades coses, però hem de seguir fent l'esforç perquè val la pena. Però jo crec que hi ha molts valors que vosaltres incorporeu a la vostra professió que els hem de traslladar també amb altres professions i amb altres elements, perquè dius, els bombers, policies, machos alfa, no és veritat, no és veritat, perquè possiblement els cossos d'emergència són els que estan més en contacte amb les misèries de la societat. I per tant, de grat o la força, els han d'incorporar, els han d'empatitzar. Per tant, també, doncs, escolta, a banda de dir que es queda molt recorregut, em sembla que el que toca avui dia aquí és molt agraït per la feina que feu i per la disponibilitat que ho demostra també la presència important que hi ha aquí, després diu que ens segueixen per streaming, doncs que estic molt content i pensava, dic, hòstia, l'Espai Bombers no dona per tant, doncs Déu-n'hi-do, la gent que ha vingut aquí. Doncs moltíssimes gràcies i seguim treballant.